Capítulo 16. En una casa extraña. Estaban sentados alrededor de la misma piedra labrada que deslumbró a Cucú, y que estaba ubicada en el mismo exacto centro del observatorio. Boris y Abralcán seguían con atención las explicaciones de los recién llegados. Y la verdad es que el último tramo del desierto nos trató razonablemente bien, decía Cucú. Nada de pastores, nada de salitrales, nada de alimañas. Nos separamos de Cupuca, y a los varios días encontramos la bahía de la Mansa-Lalafque. En el lugar preciso nos aguardaba una balsa bien provista con la que nos pusimos a navegar. Antes de lo esperado, nuestros pies pisaban la comarca aislada. Y mis ojos volvieron a ver 13 veces 7000 pájaros. Cucú disfrutaba del regreso. Se sentía a salvo de todo mal y trataba a los supremos astrónomos con un aire de familiaridad que antes no hubiera insinuado. Había vuelto a ser un Zitzahai entre los suyos. Tal vez de allí sacó ímpetu para desestimar las advertencias finales de Cupuca. El brujo auguró que mi propia tierra me resultaría ajena, pues yo digo que se equivocó. Desde que llegué a Beleram no he hecho más que reconocerla. Cucú recorrió con la vista las altas paredes de piedra labrada, los tubos de jadeíta con que los astrónomos leían en el cielo, y el cuerno que hacían sonar hacia los 4 puntos cardinales para anunciar ceremonias y festividades. Desde el puesto que ocupaba, y a través del mirador que permitía observar la puesta del sol durante el verano, alcanzaba a ver un ángulo de la amplia explanada de juegos, una calle empedrada que había recorrido cientos de veces, y la frontera de la selva. Como la piedra labrada, todo permanecía idéntico a su recuerdo. Qué antojo de ir al mercado por una bebida embriagadora y un trozo de carne de agutí untado con su propia grasa. La confianza lo desbordaba, y Cucú se atrevió a prolongar sus comentarios. Creo que Cupuca se dejó aturdir por cierto trance. Creo que se apresuró a sacar conclusiones demasiado oscuras. Debo reconocer que yo mismo fui presa de un pesimismo que ahora, viendo lo que veo, me parece exagerado. Dulcancelín no podía creer a sus oídos. La insensatez de aquel hombrecito volvía a ponerlo fuera de sí, y el estómago se le retorcía de las ganas rabiosas de recordarle aquello que casualmente no había contado. Muy pronto te pones a desairiar al que te protegió con sus brazos y con su ánimo. Lo acusas de estar aturdido y errar las conclusiones, y aunque hablas y hablas, nada dices del pánico que te vació el cuerpo. Dulcancelín iba a pronunciar en voz alta algo parecido a sus pensamientos, cuando Sabralcán interrumpió el parloteo de Cucú. «Nos alegramos de que te reconozcas en casa», le dijo el astrónomo. «Ahora debemos hacer lo necesario para que el representante de los Usihuilques también la sienta suya». El guerrero debió responder con un gesto de vacilación, porque Bor intervino en apoyo de su par. «Así lo deseamos». El más alto de los 2 astrónomos tenía la voz delgada. «Esperamos conseguir que nuestro hogar se asemeje al tuyo». «Lo agradezco», murmuró Dulcancelín, pero eran otras las palabras que pasaban por su cabeza. ¿Cómo se podría parecer a su pequeña casa de madera aquel palacio de piedra con olor a piedra? ¿Qué tenían de semejantes las vestiduras de los Zitzahai, imponentes de plumas y pedrerías, con las prendas sin lujo que las mujeres de los confines tejían a telar? La exagerada gesticulación de Cucú, tan distante de la severidad usihuilque, se insinuaba también en el comportamiento de los astrónomos. Las diferencias estaban a la vista, las coincidencias no. Dulcancelín se puso a recordar su llegada a la Casa de las Estrellas. Lo primero que le vino al recuerdo fue la decisión de esperar a que llegara la noche antes de entrar a Beleram, con la idea de que un usihuilque no fuera visto cruzando la ciudad, y mucho menos entrando a la Casa de las Estrellas. «Si estás de acuerdo, nos detendremos a los bordes de Beleram hasta que llegue la oscuridad», le había dicho Cucú.
La zona que acordonaba la ciudad era toda de árboles frutales. La enredadera que cubría gran parte del suelo y subía por los troncos tenía unas flores anaranjadas que, junto a la fruta madura, saturaban el aire de olores dulces. Atardecía en la selva. El rocío caía tan abundante como una buena llovizna para que los colores se pusieran lustrosos. Pájaros enormes y pájaros diminutos llegaban buscando su alimento. El guerrero Usiwilque, por afligida que tuviera el alma, no podía ignorar la maravilla. Entre el espacio de árboles bajos y la selva cerrada no había transición. Detrás de los últimos frutales, la vegetación hacía imposible transitar libremente el territorio, salvo por la red de senderos que los Itzahai mantenían despejados a fuerza de machete. Hemos abierto caminos que comunican las aldeas. Otros nos llevan a los sitios donde hay agua, casa y medicina. Ahora que recordaba, fue después de ese comentario cuando Cucub había comenzado a recobrar su vanidad. Dulcancelín y Cucub ya habían utilizado uno de esos senderos, el que unía a Amarilla del Cien Pies con Amarilla de las Golondrinas, y ambas con Beleram. Cuando caminaban los tramos finales empezaba a atardecer. A esa hora, había dicho Cucub, nadie estaría llegando. En cambio, era posible que algunos vinieran en sentido opuesto, abandonando Beleram después de una jornada de trabajo. Por esa razón, avanzaron con la atención puesta por delante, y varias veces los hombres que regresaban a sus aldeas los obligaron a apartarse del camino. Según Cucub lo había propuesto, permanecieron ocultos en la selva hasta que se hizo la noche. Recién cuando los artesanos abandonaron sus talleres, los vendedores del mercado levantaron sus puestos y las calles se quedaron vacías. Dulcancelín y Cucub atravesaron la ciudad. El guerrero Usiwilque conoció Beleram a la luz de las estrellas y de las antorchas que ardían a la entrada de las grandes construcciones. Los edificios se hallaban bastante alejados entre sí, y si su distribución seguía algún orden, la vista no alcanzaba a percibirlo. Dulcancelín comprendió que aquellas construcciones, cada una situada en la cima de una pirámide, no eran los hogares de los Itzahai. Por supuesto que no. Aquí es donde los astrónomos habitan y tienen sus observatorios. Aquí se confecciona y se comercia. Este es el lugar de las ceremonias y de los juegos comunitarios. Beleram era una ciudad sin vegetación, piedra sobre piedra, donde la selva no podía entrar. La calle que conducía a la Casa de las Estrellas era la más ancha de la ciudad. A ambos lados desembocaban callejuelas angostas. Mira, Dulcancelín, por esta de aquí llega directamente al mercado, había susurrado Cucub en el silencio de Beleram, pero el guerrero estaba interesado en otra cosa. La construcción que cerraba el camino era, sin duda alguna, la Casa de las Estrellas. No necesitó preguntárselo a Cucub para estar seguro. A causa de la distancia y de los fuegos que escondían más de lo que alumbraban, Dulcancelín no alcanzaba a distinguirla con precisión. Aún así, tuvo que recordar que no era un sueño. Detrás de los resplandores se destacaba su forma de contornos enrevesados, elevada en torres y miradores y muy distinta de la apariencia rígida de las otras construcciones. ¿Admites que es bella como nada que hayas visto antes? Dulcancelín hubiera querido responderle a Cucub que era algo más que bella y algo menos. Le hubiera gustado poder explicarle que quería apurar el paso para llegar pronto, y al mismo tiempo esperaba que el camino fuera largo, pero Dulcancelín no tenía el arte de la palabra y prefirió asentir. Es bella como... es muy bella. Mientras subían la interminable escalinata que una vez Cucub había mencionado, el guerrero pudo observar con detenimiento cuanto le permitía la luz de las vasijas llameantes, dispuestas cada 10 escalones. Pasada la mitad del ascenso, comenzaron a verse las figuras esculpidas en el friso saliente, tan grandes que solo se entendían desde una buena distancia. En estas imágenes permanecen los supremos astrónomos,
A su muerte, Bor y Zabralcán tendrán la suya. Una vez estaba llamándolo, una mano le tocaba el hombro. Regresa, Osiwilke. La voz y la mano eran de Zabralcán. Tus pensamientos te llevaron lejos de aquí. No muy lejos. Estaba subiendo la escalinata, ya casi llegaba. Apenas pronunció la última palabra, Dulcancelín comprendió que había respondido sin cordura. El guerrero Osiwilke sintió vergüenza. No sabía cuánto tiempo se había demorado en su distracción, pero sí que su respuesta había sido descomedida. El viaje ha sido duro. Ambos deben descansar, dijo Zabralcán, pasando por alto el incidente. Llamaremos para que los acompañen. El brusco término que Zabralcán le imponía a la conversación obligó a Dulcancelín a desechar su malestar. No quería salir de allí sin hablar de aquello que, por el momento, más intranquilidad le causaba. Sabemos que un representante de los pastores llegó a la Casa de las Estrellas y que participará del concilio. ¿Qué harán con él? Dulcancelín sintió que debía precisar su pregunta. ¿Qué harán con relación a la muerte de los Lulus? No haremos nada, absolutamente nada, respondió Bor. Su acento y el modo en que se puso de pie dejaron claro que insistir sobre el asunto sería una insolencia. El guerrero, sin embargo, no retrocedió. Tampoco se hizo cargo de la urgencia del astrónomo, que con un ademán lo invitaba a despedirse. Buscó palabras prudentes y volvió a hablar. Hablo con respeto. Hablo porque creo que la matanza de los Lulus no debe ser silenciada, y porque creo también que la señal de la piedra alba... Cree lo que quieras, Osiwilke. Bor regresó a su sitio en un extremo del rectángulo de piedra. Pero recuerda que hay decisiones inamovibles, y esta es una de ellas. Dulcancelín miró a Zabralcán justo a tiempo. La sombra de una vacilación pasó por el gesto del astrónomo, dándole al guerrero el resquicio que necesitaba. Debo entender que han decidido olvidar la muerte de uno que ustedes mismos convocaron como representante. El guerrero se quedó sin conocer la reacción de Bor ante su terquedad, porque de inmediato Zabralcán tomó parte en el asunto. Conocemos tu sabiduría, hermano Bor. El astrónomo pronunciaba las palabras con cuidado. Por eso nos atrevemos a pedirte que le expliques al representante de los Osiwilkes cuál es el fundamento de nuestra decisión. Conocemos tu sabiduría y tu bondad, hermano Zabralcán. Bor amagó con volver a levantarse, pero sabemos que no existe el tiempo de explicar todo a cada uno. Somos quienes somos y hacemos lo que debemos hacer. Te pedimos que permanezcas sentado. Terminemos esto con una explicación que a todos nos deje tranquilos. Zabralcán tenía, indudablemente, cierto ascendiente sobre Bor. El guerrero ignoraba si se lo concedía la edad, el rango o algún otro distintivo. De cualquier forma, no hizo falta más que una prudente alusión para que Bor lo reconociera. Escucha lo que vamos a decirte, dijo Bor. Ni los desacuerdos ni los conflictos de los pueblos de las tierras fértiles son competencia de este concilio. No lo son, sin importar su carácter o su magnitud. ¿Aceptarían los Osiwilkes que nos entrometiéramos en las guerras que desde siempre han enfrentado a sus linajes? No estamos aquí para condenar la dureza con que los señores del sol tratan a sus esclavos, tampoco para determinar si es usurpadora la casa que ahora los gobierna, o si es usurpadora la que le disputa el trono. Del mismo modo, nadie deberá oficiar en la muy áspera disputa que mantenemos los astrónomos con algunas familias del clan de los búhos. Hemos llamado a este concilio por algo más grande que cada una de nuestras rencillas. Piensa, ¿qué sucedería si,
En vez de ocuparnos de lo que a todos nos iguala, nos desgastáramos y nos dividiéramos por nuestras diferencias. Los extranjeros no estarán aguardando a que nos pongamos de acuerdo. Sus naves llegarán pronto y aún no sabemos con qué fines. Has oído sobre Misáyanes lo suficiente como para saber que si son sus ejércitos los que vienen, es probable que ninguno de nosotros sobreviva para batallar con sus vecinos. Queremos decir con esto que los conflictos entre lulus y pastores, si los hubiera, deben quedar afuera. Dol-Cancelin miró nuevamente a Sabr al-Khan con la esperanza de que lo comprendiera, pero Sabr al-Khan le devolvió una mirada severa, de quien acordaba de principio a fin con las palabras de Bor. Jamás los lulus y los pastores habían tenido enfrentamientos. Es verdad que casi no había contacto entre ellos, pero se puede pensar que la muerte de los habitantes de las islas nada tiene que ver con la llegada de las naves. Dol-Cancelin terminó hablándole a Cucú. Recuerden que ellos traían la piedra alba para ofrecerla como testimonio. Creemos que no has terminado de comprender, dijo Sabr al-Khan. Intentaremos de otro modo, intervino Bor. Presta atención, Usiwilke, y responde a nuestras preguntas. Dol-Cancelin no comprendía del todo la intención del astrónomo. ¿Vieron tus ojos la matanza de los lulus? No. ¿La vio otra mirada que te sea confiable? No. ¿Podrías asegurar que fueron los pastores quienes llevaron la muerte hasta los lulus? Yo lo creo así porque podrías asegurarlo y poner tu sangre en ello. No. ¿No crees que los pastores debían dudar por necesidad de dos extranjeros que rondaban la desgracia? Lo creo. Fueron maltratados por ellos, y te ruego que dejes de lado la comida de la que tanto se ha quejado Cucú. Maltratados, no. Perseguidos, no lo sé. Cuando menos, no los alcanzaron, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No los alcanzarían los dueños del desierto si hubiesen querido hacerlo? Sí. Usiwilke, pondrías en peligro a las tierras fértiles malogrando un concilio que decidirá el destino de todos los seres que las habitan. ¿Lo harías en nombre de una suposición? Hay muchos indicios similares a los que creíste tener cuando te disponías a matar a Cucú. ¿Y si fuera esto otra pluma de cúcul escondida? El guerrero estaba confundido. De pronto, la razón se ponía del lado del astrónomo, y sus propias insistencias parecían cosas de Wilquilén. Porque pensó en ella, se sonrió, y porque se sonrió, los demás creyeron que aceptaba sin reparos la argumentación de Bor. Muy bien, tendrán ustedes muchas cosas que hacer, y yo tengo asuntos pendientes, dijo Cucú, pensando que le convenía pasar el resto de la noche en las inmediaciones del mercado y así conseguir tortillas calientes. Hermano Dol-Cancelin, fue bueno acompañarte. Ahora debo dejarte solo. ¿A dónde imaginas que vas a ir?, preguntó Bor. Al mercado, respondió Sabr al-Khan, antes de que Cucú comenzara a embrollarse con justificaciones. La cara de Cucú se transformó cuando escuchó decir que hasta que todo acabara no podría abandonar la casa de las estrellas. Era una nueva orden de los astrónomos, como de costumbre, apoyada en razones claras. Has visto mucho y has oído mucho, explicó Bor, mucho más que el resto de los mensajeros. Por otro lado, tienes tu lengua y la usas. Hay riesgo en dejarte permanecer fuera de aquí. Lo poco que dijeras entre el pueblo de Beleram serían palabras a destiempo. Sabr al-Khan pidió a Bor que se apartaran. Ambos astrónomos dejaron su sitio y caminaron hacia uno de los miradores,
donde estuvieron hablando en voz muy baja. Mientras los supremos astrónomos deliberaban, Cucub se puso a pensar qué había sido el reconocimiento que esperaba recibir por sus trabajos. Permanecer encerrado, aunque fuera en la casa de las estrellas, era un duro castigo para un hombre acostumbrado a andar de un lado a otro, de una aldea con lluvia a una aldea soleada. Por su parte, el guerrero se entretenía siguiendo el cuerpo de la serpiente a través del intrincado relieve de la piedra. Cuando Dulcancelín y Cucub vieron regresar a los astrónomos, abandonaron sus pensamientos y trataron de imaginar cuál sería el siguiente mandato. Zabralcán, que venía a unos pasos más adelante, se dirigió a Cucub. «Buenas noticias. Decidimos que harás una visita al mercado de Beleram, pues hay en eso un beneficio. En el lugar se reúnen personas de todas las aldeas cercanas. Conoces a muchas de ellas y casi todas te conocen y confían en ti. Ve allá y entérate de lo que comentan. Averigua lo que ocurre. Pregúntales especialmente por aquello que te resulte insólito, porque es posible que descubramos cosas que ellos mismos ignoran. Todo lo que ustedes nos han contado, más las palabras de los Lulus y los temores de Cupuca, nos obligan a indagar en nuestra gente para saber si aquí también se han observado señales extraordinarias. Ve y haz lo que te pedimos. Después regresarás a la casa de las estrellas y permanecerás aquí mientras los tiempos lo exijan». La cara de Cucub acompañó el discurso de Zabralcán con expresiones oportunas, y acabó en el gesto de quien recupera algo de lo mucho que había perdido. «Haré lo que me ordenan. Si están de acuerdo, regresaré mañana antes de que el sol llegue al centro del cielo». Nadie quería seguir dilatando el final de aquella conversación. Zabralcán golpeó 2 veces un disco dorado de buen tamaño que estaba apoyado contra una pared. Dulcancelín y Cucub se prepararon para abandonar el observatorio. «Un último cuidado», intervino Bor. «Dinos, Cucub, ¿qué responderás cuando la gente en el mercado te pregunte por la causa de tu larga ausencia?» «Responderé... responderé... Parece que ya nadie quiere casarse, ni nacer, ni morir si yo y mi música no estamos presentes». «Sonará bien en tu boca», dijo Zabralcán. «Con ese aspecto no creerán que vienes de una ceremonia». Quizás Bor no estaba totalmente convencido del permiso que le habían otorgado. «Antes de partir, te indicarán dónde asearte y te darán ropas limpias». Detrás de la puerta, los escoltas estaban listos. 2 de ellos se llevaron a Cucub por un pasillo de piedra, y otros 2 se quedaron esperando la orden de acompañar a Lucywilke. «Estos hombres te conducirán a la sala que te pertenece. Encontrarás en ella todo lo necesario para reparar las consecuencias del viaje. Mañana muy temprano convocaremos al inicio del concilio». Los escoltas, vestidos con túnicas cortas de rojos y verdes entremezclados, lo acompañaron sin decir ni una palabra. En el trayecto dejaron atrás muchas puertas cerradas y solo unas pocas entreabiertas. Dulcancelín alcanzó a ver grandes espacios y un ir y venir de sirvientes, llenando ánforas con aceite aromático, cubriendo el piso con esteras, apagando o encendiendo candelas. Mucha gente se movía a esas horas en la casa de las estrellas. A pesar de eso, no se escuchaba ningún ruido. A medida que se adentraban por los pasillos, Dulcancelín dejó de interesarse por la fastuosidad que lo rodeaba y le oprimía el pecho. A cambio, y en busca de sosiego, se puso a pensar en Cupuca. El brujo de la tierra andaba descalzo por el bosque. No tenía sirvientes y su casa era una cueva en algún lugar de las Maduinas. Tenía un morral gastado de andar a la intemperie, un olfato que le permitía conocer lo pasado y lo venidero, y unos ojos capaces
de seguir un rastro marcado en el camino varios inviernos antes. Dulcancelín pensó que a nadie respetaba más que aquel Cupuca, huesudo y severo, que conocía los misterios de la tierra y era amigo de los cardos. «Aquí me tienes, con rumbo a los panes de Vieja Kush», le dijo Cupuca. Cuando Dulcancelín se recobró, tenía frente a sí una puerta abierta, y a ambos lados 2 escoltas esperando que entrara.